damos la bienvenida a Encuentro con la Caja al doctor Osvaldo Aníbal Blundo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia de este querido programa y a todos los amigos de la Caja de Médicos. Osvaldo Blundo lleva el nombre Aníbal como segundo nombre. ¿Por qué? A ver, ¿tiene algún secreto ese segundo nombre? Puede ser, una es un primo mayor mío, que se Ujú. llama Aníbal, Ani, y bueno, y la otra calculo que es cierta admiración al gran tal Aníbal que asoló a las tropas romanas en la antigüedad. Exacto, por eso, me lo imaginé por eso y por eso iba. Ah, lo más probable es que sea por mi primo Aníbal. Sí, El doctor Blundo es urólogo y cirujano. ¿Está bien si digo así? es así, sí. Hice la residencia de cirugía en el Hospital Militar Central, luego urología en el Hospital Ramos Mejía, ambos de la capital federal, y bueno, y después varios cursos y algunas pasantías exterior, jornadas, seminarios, en fin, eh, congresos de actualización, simposios de actualización, y aquí estamos desde hace 23 años viviendo en la ciudad querida de la... Osvaldo, ¿dónde naciste? Yo nací en Capital Federal en 1968, 55 años. Pero me crié en la ciudad de Tandil, porque toda mi familia paterna es oriunda de allá. Mi padre era médico, el doctor Blundo, Osvaldo también, Ajá. cirujano, ¿sí? En la ciudad de Tandil. Lamentablemente eh, partió en el año 96, siendo relativamente joven, un hombre de 58 años, pero siempre tenemos más grande de los recuerdos. Uno de mis maestros sería mi padre, que fue también cirujano, ¿no? ¿Él tuvo influencia sobre vos para que eligieras esta profesión? Quizás como modelo, no sé, ¿qué nos podés contar? Sí, sí, yo creo que sí. A ver, no podría establecerte un momento preciso en el cual yo opté por la carrera de medicina. Ten en cuenta que de chico, viste, cuando uno es chico que tiene esas ideas, que no las tiene del todo claras y cree que algunas cosas son tales y después no son tales. De chico yo quería ser ingeniero, Y- creyendo que los ingenieros, Ujú. creyendo que los ingenieros eran los que hacían la mezcla con el cemento, la cal, El y yo pastón. veía trabajar el pastón, de chiquito me gustaba eso, y entonces mi, mi carrera en la infancia hubiera sido la ingeniería civil, digamos, pero Claro. después, creciendo, me fui dando cuenta que no era la ingeniería eso, que eso era albañilería. Entonces dije, no, no, esto no es lo que me gusta, hacer tantos cálculos, tantos planos, no es lo que me va a gustar, y tampoco me va a gustar hacer la mezcla. Así que opté por medicina, en esas conversaciones de sobremesa en casa con mi papá. Mi mamá también está en el rubro porque fue enfermera en sus Ah, épocas. mira. Sí, sí, bueno, en sus épocas de soltera fue enfermera. En el hospital Rawson de Buenos Aires, ya extinto el hospital Rawson, Sí. pero fue una cuna de grandes profesionales. Por su- Claro, esa era la escuela del doctor Pinocchieto, ¿no? O de los Pinocchietos. Así que calculo que todas estas conversaciones de sobremesa, que contaba mi padre que tenía un enfermo así, que iba a hacer tal operación, bueno, capaz seguramente fueron influyendo para que bueno, optara por medicina. Correcto. ¿Tu infancia en Tandil?
una imagen de esa infancia. Y bueno, calculo que como la de muchos hemos transcurrido la infancia en ciudades relativamente chicas, estamos hablando de Tandil hace 30, 40, de 50 años atrás, no es lo mismo que es hoy. Era una ciudad con un poquito más de movimiento que Las Flores hoy, ¿no? Tal vez un poquito más grande, pero, pero muy feliz, con juegos en la calle, jugando a la pelota hasta la noche, sobre todo en las épocas de frío, que son en el invierno, que es bastante duro, Sí, entendí. Pero no, excelentes recuerdos de invierno, bueno, el calorcito de la estufa en casa, no, no, muchos amigos de distintas épocas, de la época del jardín, de la época de la escuela. A propósito de la escuela primaria, aún al día de hoy tenemos contactos con este tema de las redes, con grupos de WhatsApp, y tenemos uno de nuestros compañeros que se encargó de ir haciendo toda una reunión, de una recopilación de todos los que íbamos a la escuela juntos, mirá qué y lindo. logró, sí, sí, tenemos recuerdos y cada tanto hacemos alguna. No, no he podido ir a todas, pero bueno, tratamos de lo posible de mantenernos en contacto, de ver las novedades de cada uno. Muchos de mis compañeros, sobre todo aquellos que siguieron la carrera docente, están jubilados, ya son abuelos, este, pero, pero sí, sí, te podría decir que los recuerdos de mi infancia son Me, excelentes, también, como también aquellos de cuando fui a estudiar a Buenos Aires. Sí, 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 eso te iba a decir. recuerdo. Adolescencia en Tandil y la decisión. Los que somos del interior, del centro de la provincia, a veces tenemos la disyuntiva, La Plata o Buenos Aires. Te iba a preguntar eso. Vos elegiste Buenos Aires. No, sí, sí, decididamente Buenos Aires, porque como te contaba, yo nací en Buenos Aires, Ujú. mis padres cuando se casaron tuvieron su primer domicilio, su primer departamento en Buenos Aires, que todavía lo conservamos, de modo que estaba todo dado para estudiar en Buenos Aires. Mi padre estudió en Buenos Aires, en la UBA, hizo su especialización en el Hospital Rivadavia, también en Buenos Aires. eh, y Buenos Aires, digamos que nos aglutinaba muy periódicamente por distintas situaciones, congresos a los que asistió mi papá, ir de compras, ir a hacer determinados paseos, ir al cine, al teatro, en fin. Nos convocaba a Buenos Aires y no fue para mí una sorpresa o nada chocante los primeros tiempos de mi, de mi estudio, de mi radicación en Buenos Aires para estudiar. Como muchas veces le resulta al que es del interior ir a una ciudad grande como lo puede ser Buenos Aires o La Plata. No, en mi caso no, yo estaba muy, muy, muy asimilado a la vida, a los medios de transporte que hay en Buenos Aires, los colectivos, el subte, en fin. Conocía las calles, no era una sorpresa para mí Te y entiendo. también la pasé muy bien, muy bien, muy bien Fue en Buenos casi Aires. natural. Muy natural, no fue un shock. Y te pregunto, Osvaldo, porque vos hacías referencia y se notaba con mucho orgullo al expresarlo, el Hospital Militar Central, ¿cómo llegaste? ¿Qué significó recorrer esos pasillos? Mira, un hospital de una envergadura muy, muy grande, eh, una edificación, no sé si la audiencia lo tiene presente, pero es un edificio relativamente antiguo, pero muy sólido, muy, muy bien mantenido, calculo que seguirá así al día de hoy. En la calle de Luis María Campos, avenida de Luis Claro. María Campos, ahí en Palermo. Uno podría decir militar, y la cosa militar de la venia, y qué sé yo, no, para nada, para nada. Eh,
había bastante compañerismo, el clima dentro del servicio era muy cordial, desde ya se respetaban las jerarquías, o mejor dicho, las distintas graduaciones de jefe de servicios, el jefe, hasta el último residente, pero en ese aspecto, como se respeta en cualquier otra residencia, ¿no? Sea civil o sea militar. No, 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 no había nada tampoco chocante por la palabra militar. Se conocía que tenía mucho prestigio ese servicio de cirugía general. Gané una de las vacantes en el examen de residencia y por esas razones que hice también la residencia en el hospital. Una formación muy completa, muy responsable, siempre ayudados o apoyados por los médicos de planta en todas las cirugías, muy, muy sólida esa formación a la que debo gratitud desde ya. Yo siempre soy un agradecido de todos los que me han enseñado, entre ellos, por supuesto, mis maestros del Hospital Militar Central. La residencia de cirugía general, yo ya sabía que no quería después continuar en esa especialidad como medio de vida, pero la quise hacer con miras a completar un poco más acabadamente la residencia de urología, teniendo en cuenta que urología es una residencia post básica, Ujú. eh, y no le viene mal tener un muy buen manejo, o el mejor manejo posible, digamos, de la cirugía general. Del rol Así quirúrgico, que exacto. claro, como paso previo a urología, no soy el único que ha hecho esto. Muchos urólogos primero también han hecho la residencia de cirugía, aunque normalmente lo que se exige, normalmente lo que se exige antes de urología es un año de cirugía. Pero bueno, yo quería hacer la residencia completa, la hice, estoy muy satisfecho por haber pasado por esos pasillos, por esos quirófanos del Hospital Militar Central. Es probable que alguien que está mirando esta entrevista diga, pero qué voz de locutor que tiene el doctor Blundo. ¿Y se equivoca si piensa eso? No sería yo el indicado para decir qué voz que tengo, pero bueno, tengo que afirmar que hice también paralelamente a la carrera de medicina, la carrera de locutor. De modo que tengo mi carnet de locutor nacional profesional, número 3471, que es mi Ah, carnet expedido en el ISER, el Instituto bien. Superior de Enseñanza de Radiodifusión, en Buenos Aires, por donde también pasaron excelentes profesionales de la voz y de la locución. ¿Y cómo se dio eso, Osvaldo? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, también tiene que ver con algo que vos me preguntaste anteriormente, acerca de mi infancia, mi adolescencia. Eh, Seguramente habría algún distintivo vocal por el que me convocaban para animar los actos en la escuela, los actos del Ajá. 25 de mayo, de ceremonias, del locutor, Ujú. de la entrada de la bandera, el anuncio de las autoridades. Entonces, bueno, ya en el secundario estaba como locutor en los actos. ¿El locutor oficial de qué escuela secundaria de Tandil? Bueno, el fin, como te decía, el fin de mi ciclo secundario lo hice en la Escuela Superior de Comercio, Bien, pero en el anexo bachiller. bien. Aunque mis 3 primeros años, el ciclo básico, lo hice en la escuela técnica, porque te cuento, o vuelvo a reiterar, quería ser ingeniero antes. Claro, Cuando me claro. di cuenta que la ingeniería no era lo que pensaba, Mm. cambié a medicina. Entonces
hice, terminé en bachiller. Y bueno, los actos de ¿Locutor ambas, y locutor fuiste de las dos instituciones? de las dos instituciones, sí, 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 ya desde el segundo, tercer año del secundario y después, bueno, cuarto, quinto del secundario también en la otra escuela. Eh, y bueno, en Buenos Aires, mira, esto fue bastante circunstancial, porque yo fui a Buenos Aires a estudiar medicina Claro. eh, en el año 86. Sí, fui a Buenos Aires en el 86. Era el segundo año que había ciclo básico común, que se había implementado en la carrera de la UBA, en las distintas carreras de la UBA, el Ujú, ingreso del CBC, ciclo básico común. Bueno, cursé todas las materias, había bastante protestas de los docentes, había paros, fue un año con muchas situaciones complejas en ese ujú, aspecto. Y llegó fin de año y había materias que no las tomaban. No, ujú. no, pero tampoco me podía volver a Tandil. Claro. No me podía volver a mis pagos porque en cualquier momento se levantaba el paro y nos tomaban los exámenes finales. Faltaban un par de materias. Ujú. Uh, y yo no estaba haciendo nada en Buenos Aires. Solamente estaba para estudiar, pero ya había estudiado todo, pero no había rendido los finales, porque había paro. Bien. Imagínate que el tiempo no se pasaba nunca y Claro. tampoco me podía volver a Tandil. Ujú. Y hacía calor, en Buenos Aires hace mucho calor en diciembre. Y con un amigo de esa época, vemos en la tele, en esa época, pareciera que hubiera sido hace un siglo atrás. Y realmente fue hace, no sé, Sí, 35 años. sí, sí. No sé si es mucho o es poco, pero 35 años en Buenos Aires había cuatro canales de Buenos Aires y el canal de La Plata, era todo lo que se veía, no había internet. Sí, sí. Vos lo tenés que saber porque somos más o menos contemporáneos, no había internet, no había Ni redes sociales, locutorios. Ni locutorios. no había locutorio, Mucho menos teléfono, celulares. había teléfono fijo, ¿m? Claro. Había teléfono fijo, máquina de escribir, bueno, Sí. haciendo un raconto de cómo era la vida en esa época. Había autos con aspecto relativamente antiguo, que no tienen nada que ver con los autos de hoy. Eh, no había celular y, y, bueno, mirábamos la tele con mi amigo, algunos amigos que nos juntábamos a pasar el tiempo y uno de ellos me dice un día, che, ¿por qué no nos presentamos al examen de ISER? Que están pasando la publicidad de que llaman a concurso para los exámenes para locutor. A él le gustaba, a mí me gustaba la locución y entonces nos presentamos en diciembre. Todo haciendo tiempo para que se levante el paro, mientras se levantaba el paro, y después yo me tenía que volver a Tandil a pasar la fiesta, a pasar el verano. Resulta que llaman a concurso, nos presentamos, nos Ujú. toman el examen, éramos 2000, 2000 los que nos presentamos al examen de ingreso del y había 35 vacantes. Es decir, nos presentamos como para que nos digan no, digamos, porque había gente que ya trabajaba en la radio, Claro. algunos más aficionados, otros más profesionales, pero casi todos tenían algún tipo de experiencia. Mi Ujú. experiencia era la de leer en los actos de la escuela. Bueno, nos presentamos, ya te digo, como para que nos digan no, para no aprobar, digamos. ¿Y qué Eh, pasó? me llamó la atención que, a ver, los profesores que estaban, era como un estudio de radio que había armado en esa época, Deezer, eh, y en la calle Paseo Colón, que ya no está más en la calle Paseo Colón. Eh, nos tomaron el examen, nos hacían pasar de a tandas, y a mí me tomaron absolutamente toda la carpeta. Nos Ajá. habían entregado carpetas con lo que había que leer, pero toda, de pe a pa. Sí. Y a otros chicos, a otros compañeros, se presentaron, y los hacían leer la primera hoja y le decían, bueno, muchas gracias, continúe. Pasaba otro, bueno, una, dos hojas, continúe. A mí, algunos más nos hacían leer toda la carpeta. Bueno, bárbaro. Yo no cero experiencia de trabajar
trabajar en radio, Te hago nada. una pregunta, perdona la interrupción, pero ¿vos eras radiófilo? ¿Tenías la costumbre de escuchar radio o tampoco? Claro, sí, sí. Eh, Así como hoy te vas a dormir por ahí con el celular al lado, a mirar algo de YouTube o escuchar algún programa con el celular o con Ujú. los auriculares. O sea, en aquella época, Pablo, estamos hablando de que escuchábamos la radio, estábamos Claro, acostados en la claro. cama, miraba la tele en blanco y negro casi. Eh, eh, sí, ya había televisor a color, pero todavía estaban los televisores blanco y negro y no había un televisor en cada pieza. No, Era en no, época que había un televisor, en había un televisor en el el living, comedor en el solamente. comedor y a lo sumo uno en la pieza de tu papá. Claro, claro. Y yo tenía mi radiecita. Yo tenía mi radiecita chiquita y mi hermano tenía su radiecita. Y escuchábamos bajito, nos dormíamos y esa era nuestra distracción para dormir, en nuestro caso. Ujú. Mi papá, por ejemplo, escuchaba los programas de Lionel Godoy, La Noche con Amigos, Claro. por Radio El Mundo, a la mañana, estaba en aquella época, cuando se despertaba para llevarme a la escuela. Es decir, que sí, tenía una afinidad por la radio. Y, y bueno, aunque también por la lectura, no solamente radio, leía, hay muchas cosas que me interesan. La arqueología, los viajes, la historia, eh, todo acorde a la edad de cada momento, ¿no? Claro, claro. Pero todas esas cosas me gustan. Y, y bueno, La cuestión es tenía que cierta volvemos afinidad al ISER. por la Toda la locución, me carpeta. rindo el examen, me Ujú. voy a Tandil, no, nos toman el examen también que nos faltaba, un par de exámenes que nos faltaban de CBC de Ah, la de Facultad de medicina. Medicina. Ujú. Claro, nos toman el examen antes de que sea Navidad y me voy a Tandil. Pasé todo el verano tranquilo, marzo, febrero, marzo vuelvo a Buenos Aires para reinscribirme para el otro año y tal. Ujú. Y me encuentro con mi amigo, le digo, che, ¿no sabes cómo nos fue en el examen? No, no sé. Bueno, vamos a pasar. Y ahí estaba, tercero en la nómina de ingreso. Entré Mirá, tercero. Sí, con muchos chicos espectacular. que después fueron muy conocidos, ¿eh? Ujú. Promociones, Susana Rocasalvo, Karin Cohen, Mirá, Guillermo Arduino, que está en la CNN, sí, sí. no sé, muchos más, otros que son locutores que están en off, pero por ahí no son conocidos por el público, pero sí la voz la deben tener conocida. Bueno, y ahí no podía desaprovechar la oportunidad. Ujú. Hice toda la carrera de locutor, que en un momento eran 3 años, era muy llevadera, muy agradable, una carrera que implica cultura general, pronunciación de idiomas, la fonética de idiomas, de distintos Ujú. idiomas, cultura musical, historia del arte, en fin. Además de locución, práctica de cámara, dicción, foniatría. eh, y entonces a la mañana estudiaba en la Facultad de Medicina y a la noche la carrera de locución. En el ISER. Eh, Y me en el ICE, decías, muy agradable, muy llevadera. Terminé locución, que eran 3 años, y ahí nomás entré a trabajar en Radio América, haciendo algunas suplencias, Radio El Mundo. Ahí te dije que cuando yo era chico y mi papá me llevaba a claro, la escuela, antes de llevarme a la escuela, él escuchaba La Noche con Amigos o escuchaba los Leonel tangos con Godoy, Leonel Godoy. claro, en Y el tuve la mundo, oportunidad de entrar a Radio El Mundo y leer los informativos con Leonel Godoy. ¿Qué me ¿te contás? acordás? Eh, Osvaldo, ¿te acordás de algún cierre que te tocaba decir? Muchos, sí, sí, muchos, pero tal vez el más clásico de aquella época Sí. eh, sería cuando terminaba un boletín sintético. Cuando arrancaba se decía el boletín sintético de Radio El Mundo. Y después cuando terminabas, decía temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 70%. Cielo despejado sobre la capital de los argentinos. Osvaldo Blundo, dirección de noticias.
Radio El Mundo, Buenos Aires. Me encanta, me Era encanta, eso. Ese era un cierre, por ejemplo. espectacular. Pero bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que era muy, muy respetada en el ambiente. Ujú. Mateico, Mareco, el muñeco Mareco, Claro, eh, el muñeco Mateico, el Pinocho Mareco, sí, sí, sí. eh, qué sé yo, tuve la oportunidad de desfilar por los estudios a personajes como Sandro, Palito Ortega, Mirá Lito vos. Artaza, que contaba chistes en el programa Sí. o hacía imitaciones en el programa de Mateico, a Riverito, que todavía sigue vigente. Mira, Así que, no, realmente fue una muy grata experiencia conocer esa gente. Vos podés creer que no tengo ninguna foto. Viste que hay ah, cosas que vos después decís, pero la pucha, tanta gente con la que estuve, no, de Cholulo nomás, sí, no me pero saqué ni una sola foto. y Pero bueno, no, y bueno, yo estaba trabajando, sí, claro. sí, te entiendo. No era, aparte no era tan como ahora, viste que enseguida la selfie o la foto, eso no era No, es igual. cierto, es cierto, es Así cierto. que, En aquella época había que llevar la cámara de foto, exacto. que no era como, Y no era como esperar a la que de se ahora. terminara, esperar a que se terminara el rollo para revelar, ¿te El acordás? rol, Pasaba un tiempo a veces. sí. Así Pero que, cómo, pero Pablo, déjame que esto sea una charla como de amigos. Eh, qué posibilidad que hemos tenido de vivir toda una época que ya parece ser histórica? totalmente. Y vivir también esta época que es la época más actual, la época moderna, digamos, con un cambio de paradigmas, de Totalmente. cambio de ideas, cambios de tecnología totalmente, no sé si opuestas, pero totalmente evolucionadas. Y sí. Mirá que esta nota la estamos haciendo a través de Zoom, que es una herramienta a la cual mucha gente accedió después de la pandemia. Exacto. Sí, bueno, vos sabés que te había comentado que me gusta mucho la historia Ujú. y, bueno, las guerras, las situaciones de pandemia, las epidemias que han asolado a la humanidad, eh, y te dije las guerras, suelen representar eh, cambios bruscos o evoluciones o la posibilidad de descubrimiento de nuevas tecnologías o de desarrollo. Es decir, la parte mala de la guerra es la muerte, o de la pandemia la enfermedad y también la muerte, pero trae como contraposición la posibilidad que tiene el ser humano de superarse y de desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a esas pandemias o a estas batallas. Exacto. Bueno, Osvaldo, la verdad que ha sido una charla muy cálida y la pasé muy bien. Ojalá que nuestros espectadores también hayan sentido lo mismo. Los últimos instantes son para que vos agregues lo que quieras. No, ¿qué puedo agregar? Yo soy un agradecido de mi familia, que está conmigo, de mis viejos, que le han puesto mucha pila a que yo me pudiera desarrollar con mi mente, por el camino, tratando de seguir siempre el camino el sendero derecho. Eh, Tratando de ser la mejor persona posible. Recuerdo eterno a mi padre, que es uno de mis maestros en mi profesión, y también, por supuesto, a todos aquellos docentes, etcétera. No los quiero nombrar a todos porque son muchos los que de una u otra manera me han enseñado este arte que llevamos adelante, que vos sabés que es así, que es la medicina. Um, Tengo que agradecerle a Marisa, que siempre me acompaña, que está conmigo, vos la conocés, la quiero mucho, por mi corazón, mi madre también está conmigo, mis hijas.
y todas las posibilidades que me ha dado la vida, ¿eh? Bien, Por desarrollarme, por ayudar en la medida de las posibilidades al prójimo, con lo que uno trata de hacer mejor, que es este arte de curar. bien.